Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches. Para nosotros, para mí es un honor estar acá, poder compartir esta noche con ustedes, poder reflexionar juntos en voz alta, gracias a Octubre, gracias al MNA Forja, a Manuel, gracias al Frente Popular 25 de febrero, bueno, y gracias a todos ustedes por acompañarnos esta noche y poder pensar que lo que creíamos imposible hace 15 años y después lo realizamos, bueno, se puede volver a realizar. Aquí, detrás mío, está la foto de Alfonsín y la foto de Néstor Kirchner. Algunos pueden creer que es una contradicción. Nos pasa todo el tiempo que aquel que viene del radicalismo y no termina de ver su proyección histórica, dice, pero ¿cómo? Ustedes que estaban con Alfonsín estuvieron con Néstor y están con Cristina. Y a veces nos pasa con algunos compañeros del peronismo que pareciera que la patria hubiera nacido el 17 de octubre de 1945. Y además con algunos agujeros negros cuando, si este gobierno que fue peronista me gusta menos, bueno, nunca existió. Y en realidad, yo tomo algo que dijo Jauretche cuando en 1935 se desafilió de la Unión Cívica Radical. Perdón que voy a apagar el teléfono. Y Jauretche, que era un joven afiliado al radicalismo, que había participado de la última revolución irigoyenista, ya Irigoyen muerto en 1933 y que se tuvo que exiliar, dijo: me voy de la Unión Cívica Radical para seguir siendo radical. Y me parece que esto es lo que ha pasado en la Argentina de los últimos años, que el neoliberalismo, que comienza en el mundo a mediados de la década del 70, pero que se hace fuerte a partir de 1979-1980, con Margaret Thatcher en Inglaterra, con Ronald Reagan en Estados Unidos, atravesó en la década del 90 la vida de los dos grandes e históricos partidos políticos de la Argentina, produciendo un fenómeno que fue el fin del bipartidismo. Digo, este proceso neoliberal que culmina con la crisis 2001-2003, donde no solo fue una crisis económica y social, sino que fue una crisis cultural, una crisis política y una crisis institucional. El país estuvo al borde de la disolución como nación. Digo, habíamos perdido la escala de valores, la Argentina de golpe tenía 54% de pobres, 25% de desocupados netos, el 50% de los trabajadores no tenía trabajo registrado y el 25% estaba desocupado. Es decir, 1 de cada 4 argentinos en edad de trabajar solo tenía trabajo registrado y 3 de cada 4 o estaba desempleado o tenía trabajo en negro. Esa crisis política, social, cultural, institucional trajo nuevas formas de política que todavía no se reflejan en nuevas formas de partidos. Es decir, subsisten los partidos políticos, hay otros nuevos, como el Movimiento Nacional Alfonsinista Forja, el MNA Forja, que fusionamos para crear un nuevo partido político, pero esas viejas estructuras políticas no reflejan lo que sucede en la vida política argentina. Alguien puede decir, sí, a mí me ha pasado en la función pública, un intendente de Córdoba había sido destituido, me llama el que asume y me dice: bueno, yo milité desde los 16 años en el peronismo. Y mi pregunta fue: bárbaro, ¿en cuál? ¿Estás con nosotros? ¿Estás con De la Sota? ¿Estás con Massa? ¿Estás a favor? ¿Estás en contra? Y lo mismo uno le podría preguntar a alguien que se asume como radical. Entonces, yo quiero hablar un poco, no de contradicciones secundarias que tiene la sociedad argentina, sino de contradicciones fundamentales, que estuvieron siempre, pero durante décadas las contradicciones secundarias estuvieron por encima de las contradicciones fundamentales y por eso
el enfrentamiento entre peronistas y radicales o peronistas y antiperonistas, que durante muchas décadas nos hicieron perder de vista realmente quién era el verdadero enemigo de los intereses populares. Perón, citando a Mao, dice que cuando un soldado está mirando qué hace el otro, lo que deja de ver es qué hace el ejército enemigo. Y durante muchos años ha pasado esto en la Argentina. Pero hay una contradicción fundamental que un viejo dirigente radical, Osvaldo Álvarez Guerrero, en un librito que escribió comparando los discursos de John William Cook y de Moisés Levenson en la Cámara de Diputados, él hablaba del poder y decía que el poder era una máscara como las capas de la cebolla. ¿Qué significa esto? Uno tiene la cebolla, le saca una capa, pero sigue siendo cebolla. Le saca otra capa y sigue siendo cebolla. Y le saca otra y le sigue siendo cebolla. ¿Esto qué es? Que hay una esencia del poder y hay una esencia del pueblo. Y que las máscaras van cambiando hasta por una cuestión biológica, pero que lo que está en el fondo son qué intereses se defienden y de qué vereda estás. El primer radicalismo, con Alem y con Irigoyen, lo planteaba esta contradicción fundamental como la causa contra el régimen. Era la causa de los desposeídos contra el régimen oligárquico. Y esa contradicción entre los intereses del pueblo y los intereses de los grupos concentrados de la economía, en aquel entonces la oligarquía agrícola-ganadera y los intereses del puerto de Buenos Aires, se contraponía con los intereses del pueblo. Pero no es una contradicción diferente a la que el primer peronismo y Perón plantean en la década del 40, patria o colonia. Es la misma contradicción, los mismos intereses de un lado o del otro, 40 o 50 años más tarde. Pero no es una contradicción diferente a la que el primer alfonsinismo planteaba a fines de la década del 60 y que lo llamó, casualmente, la contradicción fundamental, pueblo o antipueblo. Pero en la misma década la juventud peronista la llamaba liberación o dependencia. Y esa misma contradicción hoy se refleja en democracia o corporaciones. El campo del pueblo, el campo de la causa, el campo de la patria es el campo de la democracia. Y las corporaciones son el antipueblo, son la colonia y es el régimen conservador de 1890, pero es el régimen conservador del año 2016. Y me parece que esto es lo que permite comprender por qué 125 años después nosotros podemos unir a Alfonsín con Kirchner, porque cada uno a su manera y a su tiempo defendió la misma causa para construir una patria más justa, libre, soberana y con democracia para todos. Esto es lo que a nosotros nos permite tener esa mirada desde la historia y hacia el futuro para no equivocarnos cuál es el campo del pueblo y cuál es el campo que va en contra de los intereses del pueblo. En la conferencia de prensa y en una charla previa que tuvimos con algunos amigos y compañeros, Leopoldo hablaba de los 33 años de democracia. Y yo creo que en estos 33 años de democracia tuvimos dos momentos fundantes, dos momentos de quiebre de lo que fue la historia argentina de los últimos 50 años. Claramente el primero es el 10 de diciembre de 1983. La Argentina venía de 53 años de desencuentro. El primer golpe de Estado contra un gobierno democrático y popular, que este año se cumplen 100 años, que por primera vez el pueblo vota y elige a su presidente, que fue en el 1916, el 12 de octubre se cumplen 100 años de la asunción de Irigoyen y por ende de la asunción del pueblo al poder. El 6 de septiembre de 1930, después de haber ganado Irigoyen con más del 60% de los votos en una elección plebiscitaria, el poder económico, la prensa a través del diario Crítica y el poder militar, que se convierte
en el brazo armado de la oligarquía argentina, dan un golpe de Estado. Pero había un problema. Cuando Uriburu firma su primer decreto, ¿qué validez tenía ese decreto? Firmado por alguien que había derrocado a un presidente constitucional, que había usurpado de facto el poder y que había cerrado el Congreso. Lo tenía que resolver el Poder Judicial. ¿Qué pasaba con alguien que, violando la Constitución, se había hecho del poder formal y estaba firmando algo? ¿Qué valor tenía? Y el 12 de septiembre, es decir, a 6 días del golpe de Estado, la Corte Suprema de aquel entonces no se preguntó de dónde provenía el poder, si se había o no vulnerado la soberanía del pueblo, si se había violado o no la Constitución en la Argentina, si se había cerrado o no el Congreso. ¿Saben qué dijo la Corte? Habló de la seguridad jurídica. No sé si les suena esa palabrita, seguridad jurídica. Y dijo que como hay continuidad jurídica de los estados, había que dar seguridad jurídica. Entonces, no importaba ni quién le había elegido a Uriburu, si lo habían elegido, si no lo habían elegido, si regía la Constitución, si no regía, en nombre de la seguridad jurídica, que se supone que es la Constitución, convalidaron el golpe de Estado. A partir de allí, golpe de Estado del 30, prisión a Irigoyen, con 78 años, a Martín García, proscripción de radicalismo, anulación de las elecciones de 1931, fraude patriótico a partir de 1932, 12 años de gobiernos fraudulentos, golpe del 43, bombardeo a Plaza de Mayo del 16 de junio del 55, golpe a Perón en septiembre de 1955, proscripción del peronismo durante 18 años, golpe a Frondizi en el 62, golpe en el 66. Por primera vez después de 58 años, elecciones libres en la Argentina sin proscripciones, gana el peronismo, golpe en 1976 y lo que todos conocemos, la más brutal y atroz dictadura que robó bebés, que secuestró niños, que secuestró, encapuchó, mató en campos clandestinos de concentración, tiró a una generación de los aviones. Y nosotros teníamos, después de esos 53 años que van de 1930 a 1983, con un país destruido, con una generación destruida, con una guerra perdida y con una deuda externa impagable, reconstruir la democracia. ¿Qué hubiera sido de la Argentina si hubiéramos tenido una salida electoralista como la tuvo Chile negociando con Pinochet, o Brasil negociando con los militares, o Paraguay negociando con los militares, o Uruguay negociando con los militares? Hubiéramos tenido lo que todavía tienen los chilenos y en parte tienen los brasileños y los paraguayos, que es una democracia condicionada. Los que asesinaron, torturaron, secuestraron, estarían caminando libremente por la calle y nosotros no hubiéramos podido construir aquello que con tanto orgullo construimos y que es una democracia plena. Entonces, el primer gran quiebre de la historia de la democracia argentina de los últimos 60 o 70, en aquel momento 60 años, lo da Alfonsín, con el juicio de las juntas. Por primera vez, no en la historia argentina, en la historia de la humanidad, la sociedad civil va a juzgar los crímenes de una dictadura. Lo había hecho en la Segunda Guerra los ejércitos aliados, que en Nuremberg los ejércitos vencedores juzgan los crímenes de lesa humanidad de los ejércitos vencidos. Acá, una democracia herida y débil decide juzgar por primera vez en su historia a los que cometieron crímenes de lesa humanidad. Ese es el acto fundante de la democracia argentina, que 33 años después, y no importa con marchas y contramarchas, por las propias debilidades del sistema político que recién empezaba, porque esas debilidades tienen que ver con la debilidad histórica de la democracia argentina, donde cada presidente electo era derrocado por un golpe militar, refundamos la democracia. Y Alfonsín plantea dos
partes fundamentales para la nueva democracia argentina. Una, con el juicio a las juntas y los que peinan algunas canas, o ya no las peinan, pero se acuerdan, que era el recitado del preámbulo de la Constitución. Es decir, él venía a proponer a los argentinos el Estado de Derecho como sistema de vida. Y después sostenía que con la democracia se come, se cura y se educa, porque así había sido en la historia democrática argentina. Cada vez que había un gobierno democrático, crecía la economía, se generaban más derechos, crecía el PBI y crecía la participación de los asalariados en el PBI. Y cada vez que venía una dictadura, bajaba la participación de los asalariados en el PBI, el país se endeudaba, decrecía el PBI y crecía la deuda externa. La diferencia es que el mundo había cambiado y la concentración económica en el mundo impedía que por el simple voluntarismo con la democracia se comiera, se educara o se cuidara en salud. Y por eso tuvimos que esperar 20 años y una crisis económica brutal para que se dé el segundo quiebre en democracia, que es con Néstor Kirchner. Esto es, él rompe con la lógica del famoso posibilismo de las democracias débiles, se enfrenta con éxito, porque enfrenta a los mismos grupos de poder que había enfrentado Alfonsín. Esto es, a la sociedad rural, a la iglesia de aquel entonces, a los grupos económicos. Alfonsín, recordemos, intenta el Club de Deudores en el 84, forma parte del grupo de apoyo a Contadora por las invasiones de Estados Unidos en Centroamérica para debilitar a los gobiernos democráticos que se estaban instalando en Centroamérica. Empieza con la ley de divorcio y la patria potestad compartida. Bueno, lo silban en la rural con ese discurso famoso de agosto de 1988 que lo recordamos cada agosto de 1988. Es decir, se enfrentan los grupos de poder, pero las condiciones internacionales hacen que esto resulte imposible para poder doblegar a esos grupos de poder. Y quizá se necesitó vivir la peor crisis en América Latina para que, enfrentando a los mismos grupos de poder, Néstor le pudiera torcer el brazo. Y 20 años después empezamos a comprobar en el periodo 2003-2015 que efectivamente con la democracia se comía, con la democracia se educaba y con la democracia resolvíamos los problemas de salud. ¿Por qué? Porque de una Argentina destruida se pudieron generar 6,5 millones de puestos de trabajo, se pudieron construir casi 2.000 escuelas, se pudieron generar 3,5 millones de nuevas jubilaciones, se pudieron crear 19 universidades públicas y por primera vez un gobierno peronista introduce la reforma universitaria como parte de esas universidades públicas. Entonces, lo que uno dice es, hay dos campos, dos veredas, una nacional, popular, democrática, con una mirada latinoamericanista, con esa foto espectacular que nosotros tuvimos en el 2005 entre Kirchner, Lula y Chávez diciéndole no al ALCA y no al Fondo Monetario Internacional, que nada tiene que envidiarle al cuadro que estudiamos en los libros de historia, ese abrazo en Guayaquil entre San Martín y Bolívar en esa primera independencia, y nosotros somos testigos y contemporáneos de la segunda independencia en América Latina. Pero todo tiene su historia, todo tiene su razón de ser. Irigoyen, Forja, Perón, Alfonsín, Néstor, Cristina nos muestran el lado positivo, nacional y popular, lo mejor que los grandes partidos dieron a nuestra patria. Y también está la AAA, López Rega, el menemismo, el del arruismo y ahora la UCR con Cambiemos y el macrismo, que es la versión neoliberal, conservadora y fascista en algún caso, como fue la AAA, también de la historia política argentina. Y me parece que estamos acá para rescatar los valores de la patria, para rescatar los valores de la independencia, para rescatar los valores de la justicia social y para unir a Alfonsín con Néstor en el lema que el MNA Forja ha sellado y que es democracia para siempre,
y patria para todos. Lo pudimos hacer y estamos seguros que lo vamos a poder volver a hacer. Gracias.